Hola a todas y a todos, mi nombre es Olaya García Fuentes. Actualmente soy investigadora y contratada predoctoral en la Universidad de Vigo, Galicia, España, y voy a presentar un trabajo que he desarrollado junto a mi compañera Manuela Raposo Rivas y que, como podéis ver en esta presentación, lleva por título La percepción del profesorado de educación infantil y primaria sobre el pensamiento computacional. A lo largo de esta presentación haré una breve descripción teórica del pensamiento computacional y el desarrollo metodológico, así como los resultados y las conclusiones en torno a esta pequeña investigación. Actualmente el pensamiento computacional está irrumpiendo con fuerza en los debates sobre los currículums y las políticas educativas. Y esta irrupción se justifica principalmente por la necesidad de desarrollar las habilidades que forman parte del mismo y principalmente por la importancia que estas habilidades tienen para el desarrollo económico futuro. Algunas publicaciones sitúan el nacimiento de este concepto en el año 2006 aproximadamente, que su autora, Janet Wing, lo definía como esa capacidad que implica diseñar sistemas, resolver problemas y comprender el comportamiento humano, atendiendo principalmente a los principios de la computación. Investigaciones más recientes lo presentan ya como el conjunto de habilidades y destrezas que son propias de los profesionales de las ciencias de la computación y que todo ciudadano debería dominar, o como ese conjunto de habilidades y capacidades para resolver problemas, utilizando la programación o los principios de las ciencias computacionales. Para Bers, en el 2008, el pensamiento computacional es la capacidad de usar conceptos propios de la informática en la formulación y la resolución de problemas, implicando así un conjunto muy amplio de habilidades y conceptos como la descomposición, la generalización, la abstracción o los algoritmos. Además, para muchos autores y autoras, el pensamiento computacional es también un proceso expresivo que permite nuevas formas para comunicar ideas y que comparte muchas similitudes con el pensamiento matemático o con el pensamiento de ingeniería, incluso con el pensamiento científico. Estas investigaciones recientes también determinan que es posible desarrollar ya desde etapas muy tempranas el pensamiento computacional, apostando principalmente por programaciones y por propuestas educativas que lo inserten y incluyendo en estas programaciones recursos didácticos como la robótica educativa o empleando robots que puedan ser programables. En la actualidad existen diversas iniciativas tanto a nivel nacional como a nivel internacional que tienen por finalidad incorporar y trabajar el pensamiento computacional y la programación desde edades muy tempranas. Algunas de esas iniciativas a nivel internacional son las que aparecen aquí reflejadas. En España actualmente la normativa vigente permite la reformulación y la concreción por parte de las diferentes comunidades autónomas de la legislación. Esto provoca que encontremos comunidades autónomas como Cataluña o Madrid que incluyen en sus currículos la enseñanza de la programación y la codificación, y otras comunidades autónomas como por ejemplo Galicia, que desarrolla proyectos como el proyecto Bibliotecas Creativas, que tiene por objetivo estimular el pensamiento computacional en el alumnado de educación infantil y primaria, es decir, de los 0 a los 12 años, a través del uso de recursos como la robótica educativa. A nivel internacional encontramos iniciativas como las que ahí aparecen nombradas, Code.org, Computing and Coding Pirates, Hour of Code y demás, que son iniciativas que ofrecen recursos y herramientas para trabajar el pensamiento computacional, la codificación o la programación. Por otro lado, la relación que se produce entre currículum, pensamiento computacional y la competencia digital no está exento de polémica, principalmente por la falta de acuerdo en la propia definición de este concepto o por la falta de criterios por parte de los expertos y expertas para introducir el pensamiento computacional en las aulas. Y en este sentido es donde la competencia digital docente representa un papel fundamental en la actualidad,
Pues como ya señalaba la UNESCO en el 2011, no es suficiente con que el profesorado tenga competencias TIC y las enseñe, sino que debe dominar los instrumentos digitales y enseñar a su alumnado a ser ciudadanos autónomos, integrados y con la capacidad de aprendizaje continuo. Es pues en este contexto que nace esta investigación, pues las autoras consideramos que es de vital importancia conocer la percepción que el actual profesorado tiene sobre el pensamiento computacional, principalmente para así conocer cómo creemos o cómo creen que puede influir en el aprendizaje. De este modo, el trabajo que aquí se presenta tiene por objetivo conocer las percepciones del profesorado de educación infantil y primaria, es decir, de los 0 a los 12 años, en torno al pensamiento computacional. Y para eso se establecen dos objetivos específicos, que son conocer la definición y la pertinencia como recurso educativo que el profesorado otorga al pensamiento computacional y averiguar la valoración que el profesorado realiza de las diferentes dimensiones que componen el pensamiento computacional a través del uso de la robótica. A nivel metodológico, esta investigación o el trabajo que aquí se recoge presenta un diseño no experimental de corte transversal con un enfoque descriptivo, para así conocer la percepción del profesorado. En relación con los participantes, como podéis ver en la gráfica que aparece en pantalla, la muestra está constituida por un total de 91 maestras y maestros de educación infantil y primaria, que actualmente ejercen en colegios públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Como se recoge en la figura, el 89% de las participantes son mujeres, frente al 10% que son hombres, y únicamente el 1% no se identifica con ninguno de estos dos géneros. En relación con la edad, el 39% de la muestra tiene entre 31 y 40 años, el 34% entre 41 y 50, el 23% entre 51 y 60 y finalmente el 4% tiene 30 años o menos. Atendiendo a la etapa educativa en la que desarrollan su actividad, como se puede apreciar, el 59% lo hace en la etapa de educación infantil y el 41% en la etapa de educación primaria. En relación con el instrumento para la recogida de datos, se elaboró y validó un cuestionario en comisión de expertos. Dicho cuestionario está constituido por 5 grandes bloques, que son los robots educativos, la robótica como recurso educativo, la robótica educativa y el pensamiento computacional, la robótica educativa y la formación del profesorado y datos contextuales. Para este trabajo se han analizado y abordado los datos del bloque que aparece ahí resaltado, titulado La robótica educativa y el pensamiento computacional. En relación con el procedimiento, la distribución del cuestionario se realizó de manera online a través de los correos institucionales de los diferentes centros educativos. Con las respuestas obtenidas se realizó por un lado un análisis estadístico a través del programa SPSS, que permitió conocer la frecuencia con la que el profesorado otorgaba a cada variable, y por otro lado la información obtenida en las preguntas de respuesta abierta se volcó en el programa Atlas-TIT y se realizó un análisis de contenido. Es decir, la codificación de los datos se realizó de forma inductiva e interpretativa a través de las categorías que emergieron de los mismos. Este análisis permitió obtener unos resultados que dividiremos en dos grandes bloques. Por un lado, el concepto y la valoración del pensamiento computacional, es decir, qué valoración hace el profesorado y qué definición hace del concepto de pensamiento computacional, y por otro, qué valoración hace de las dimensiones del pensamiento que constituyen el pensamiento computacional. En relación con la primera, como podéis ver en esta tabla, mediante el proceso inductivo reflejado en la metodología, se han obtenido diferentes categorías que el profesorado utiliza para responder a la pregunta ¿qué es el pensamiento computacional? Como veis en esta tabla, el profesorado define este término mayoritariamente como una capacidad, una habilidad y un proceso, aunque también aparecen términos como estrategia, herramienta o competencia.
En lo que se refiere a las categorías emergentes, siguiendo la misma estrategia de análisis, como podéis ver en esta tabla, de las respuestas analizadas se desprende que el profesorado asocia principalmente el pensamiento computacional con la resolución de problemas, la capacidad para entender y manejar equipos electrónicos, la secuenciación y la programación, aunque también aparecen otros conceptos como los algoritmos, la robótica, el pensamiento abstracto o la lógica. Es importante resaltar que en relación con la importancia que el profesorado otorga al pensamiento computacional como una dimensión necesaria a desarrollar en su alumnado, el 78% consideró que el pensamiento computacional es una habilidad bastante o muy necesaria, frente al 12% que lo consideraba poco o nada. Por último, en relación con los resultados y a la dimensión y a las diferentes dimensiones del pensamiento computacional, la valoración que hace el profesorado aparece recogida en esta tabla que veis a la derecha. Atendiendo a los resultados obtenidos y atendiendo principalmente a las investigaciones previas, las dimensiones que se establecen en el pensamiento computacional son las que veis ahí reflejadas. Se pidió al profesorado que valorase del 5 mucho al 1 nada su percepción sobre la robótica, sobre cómo la robótica desarrolla dichas dimensiones. Los resultados arrojan que principalmente los participantes y las participantes valoran la experimentación, la abstracción y la reflexión como las habilidades que se desarrollan mucho a través de la robótica. Asimismo, como podéis ver en la tabla, la descomposición de problemas, los patrones y las vocaciones STEAM son también dimensiones que se desarrollan en gran medida según la percepción del profesorado, y la metarreflexión y la comunicación son dimensiones que se desarrollan bastante bajo el criterio del profesorado. Estos resultados obtenidos nos permiten concluir que el 78% de los participantes consideran el pensamiento computacional como una habilidad bastante o muy necesaria, y el profesorado opina que la robótica puede ser una herramienta eficaz para el desarrollar las habilidades propias del pensamiento computacional, principalmente la experimentación, la abstracción, la reflexión, la descomposición de problemas y la comunicación. Por último, nos gustaría terminar diciendo que, este trabajo presenta algunas limitaciones. El reducido tamaño de la muestra es verdad que no permite la generalización de los datos, pero sí que nos abre la puerta, una ventana, a futuras investigaciones, aumentando el tamaño de dicha muestra o replicándola en otras etapas educativas. Y nos gustaría terminar destacando la importancia del desarrollo de trabajos e investigaciones como este, que permiten conocer la realidad educativa del profesorado actual y así la formulación de nuevas recomendaciones más adaptadas a la práctica educativa actual. La inclusión del pensamiento computacional o la robótica educativa en los currículos educativos, que debe fundamentarse en el desarrollo de una competencia digital crítica que sobre todo permita a las personas afrontar sus proyectos de vida de manera óptima en una sociedad que cada vez está más mediatizada por los algoritmos. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que esta investigación sea de vuestro interés y que os aporte una nueva visión o una visión diferente o datos de interés en torno al pensamiento computacional y la etapa de educación infantil y primaria.